Bueno, me alegro. Siendo llegando, anoche llegamos acá a otro país y vengo acompañado, quiero presentarles a los que me han acompañado, así que están allá atrás, desde Uruguay. Yo pastoreo una iglesia de la ciudad de... por atrás. Entraron por atrás. Eso falta. Me han acompañado dos jóvenes. Rubén Yaravide, ponte de pie, Rubén. Desen vuelta ahí para que lo vean, si no lo voy a pasar. Rubén, soltero y sin compromiso. Y después al lado está Jonathan. Jonathan, te puedes ponerte de pie, Jonathan. Ese no es soltero, es casado con mi hija, así que mi yerno. No tuve más remedio que viajar 700 kilómetros con él, pero bueno. Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí en la República Argentina. Decimos la hermana Argentina. Amén. Siempre somos rivales del fútbol, ¿no? Pero esta final queríamos que Argentina saliera campeón y no se dio nuevamente. Pero bueno, por lo menos llegaron a la final. Nosotros en la primera fase no fuimos, así que... Pero damos gracias a Dios, amén. Vamos directamente a hablar de lo que nos convoca en esta mañana y en este congreso. Para añadir algo más, trabajo en Uruguay en las Asambleas de Dios como líder nacional de jóvenes y venimos trabajando hace años allí y en nuestra región, en nuestro distrito, haciendo distintas actividades de jóvenes. Y bueno, cuando veía el lema, es algo que venimos manejando también en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y nos habla de soy hijo, ¿no? Ahora, según como lo expresemos, puede significar nuestra postura delante de esa expresión. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, ¿no? Estoy convencido, lo sé, o sea, no tengo dudas. Podemos manifestarlo diciendo, bueno, yo soy hijo, como esperando de eso algo. O podemos aún decirlo en forma de interrogante, soy hijo. Y cuando dice soy tu hijo, estamos hablando de hijo de Dios, así que habla de identidad de hijo. Ahora, para nosotros ser identificados, ¿qué llevamos por esta vida? ¿Qué nos da? A ver, un DNI, dicen ustedes. Nosotros decimos una cédula de identidad, ¿no? Acá un DNI, ¿no? ¿Qué quiere decir la sigla DNI? Documento Nacional de Identidad. Nuestro es cédula de identidad. Gracias, hermano. Y allí en mi país, para sacar este documento, para que te den este documento, tenés que ir a una oficina y retirar otro documento que se llama partida de nacimiento, ¿no? No sé cómo funciona acá. ¿Ah? La partida de nacimiento que dice de quién eres hijo. Yo voy allá, retiro una partida de nacimiento y esa dice, bueno, que don Elio Pereira Pintos y doña Blanca de León Veiga en tal fecha tuvieron un hijo al cual le han llamado Armando y lleva el apellido de Pereira de León. Así que eso me identifica como hijo y además luego una cantidad de cosas, los rasgos, ¿no? El carácter, una cantidad de cosas genéticas que van a mostrar que soy hijo. Muchas veces pasa que te dicen, tú eres hijo de fulano, ¿no? Porque te hallan allí una cantidad de parecidos. Bien, ahora para saber que soy hijo de Dios, ¿a qué oficina o a qué documento voy a ir a buscar
el dato que certifique que yo soy hijo de Dios? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el documento? Es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Y ella expresa la verdad que Dios ha revelado. Así que yo voy a la Biblia y voy a encontrarme con San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra versión dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, está hablando de Jesucristo, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado. Así que mi identidad de hijo de Dios viene de que Dios ha decretado que si yo he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, he creído en Él, entonces soy y tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Amén. Eso es así. Bien, así que tenemos una certeza de identidad. Ahora sé quién soy, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, es por la fe, porque creo y porque lo recibo. Este es el ABC del Evangelio, lo básico, ¿no? Entonces, sabemos por la palabra que soy hijo de Dios. Ahora, Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Va un poco más allá. Fíjense esa versión que leí, Dios habla hoy. Dice: pero a quienes le recibieron, creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y luego Romanos dice: los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces he estado conversando con los pastores, con Alejandro también, que nos está alojando allí, compartiendo un poco por qué este lema, por qué esto, y es algo que Dios está haciendo en distintos lugares. Dios está levantando a su iglesia, y en medio de la juventud también, personas que no quieren conformarse a vivir una vida de religión, sino a vivir una vida de realidad cristiana en medio de esta generación. Y para eso se necesita identidad. Y para eso se necesita un encuentro personal con Dios. No basta con creer, no basta con asistir a una iglesia. Mire, mucha gente en nuestras iglesias evangélicas, pero no todos tienen la convicción de ser hijo de Dios, sino que, bueno, es bueno ir a la iglesia, creo en Dios, pero hasta que no tienes un encuentro que marque tu vida y que cambie el curso de tus planes, dejando tus planes egoístas y personales y permitiendo que Dios ponga sus planes en tu vida. Y déjame decirte, siempre son mucho mejor los planes de Dios que los de uno. Pero hasta que esto sucede, entonces no nos transformamos en la iglesia que Dios quiere usar y que ha usado a través del tiempo. Ahora, Dios está llamando en este tiempo. Conocemos la historia de Saulo. Saulo creía en Dios, no era que no creía Saulo, creía en Dios y quería hacer la obra de Dios. Y él estaba convencido que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo a los creyentes y metiéndolos presos allí. Y aún cuando mataron a Esteban, él estaba allí, consintió en la muerte de Esteban, dice la Biblia. Los que apedrearon a Esteban pusieron la ropa a cuidar, dice allí, al lado del joven Saulo. Él creía, pero hasta que en el camino a Damasco no tiene un encuentro personal con la persona de Jesucristo, su vida no va a ser transformada. Pero en ese momento él conoce personalmente a Jesús. Tiene un encuentro que le marca. ¿Saben qué? Él rápidamente, ¿cómo reacciona?
él pregunta primero: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Dura cosa te es patear contra el clavo, tal cosa es contra el aguijón. Y él rápidamente tiene un cambio, una conversión. Y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que hay una necesidad de tener un encuentro personal con Dios, para que haya en nosotros y tengamos esa certeza de quiénes somos. Porque eso después va a traer el resultado que estamos buscando. Porque por tiempo, como iglesia, hemos estado haciendo muchas cosas y queriendo hacer, y estamos haciendo, y nos hemos transformado en activistas. Puro actividades. Y se lo dice alguien que tiene que organizar cada año actividades. Pero si esas actividades que yo organizo no se transforman en herramienta para que Dios ministre a través de su palabra y su Espíritu Santo, entonces será una actividad más de la que hay, un evento más, un recital más, un congreso más. Pero yo creo que este congreso no es un congreso más. Y no sé decir cosas que no creo para quedar bien. Al revés, me considera que mejor si no lo invitemos a predicar a Armando, y dice: pues si no, puro palo. Pero creo que esto está en el corazón de Dios, porque en distintos lugares Dios está levantando una generación que no se conforma a hacer cultos y recitales y eventos, sino que quieren realmente impactar a la gente. Porque el propósito de todo lo que hacemos tiene que ser la salvación de las personas. Desde un culto en mi iglesia de oración, o de una reunión de mujeres, o un culto de jóvenes, no es solo para que los jóvenes vengan y se sientan bien y no se vayan al mundo, no. Tiene que pasar algo, donde los jóvenes que llegan allí, sus vidas son transformadas por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Pero para eso los que tenemos la responsabilidad, tenemos que estar convencidos. Y el Espíritu Santo es el que trae convencimiento. Vamos a ir más adelante sobre eso. Lo que sí nos hemos encontrado en este tiempo, y nos encontramos por lo menos el tiempo de nosotros, el tiempo donde Dios nos ha puesto, amén, el medio de la historia de la iglesia, este es nuestro tiempo. Tendríamos que decirle al que está al lado: este es tu tiempo. Ahí está, es nuestro tiempo. Lo que han hecho ya los hermanos que estuvieron antes que nosotros, gracias a Dios, porque por ello hoy nosotros estamos en el Evangelio, en el camino del Señor. Pero nosotros tenemos que servir a Dios de tal manera que esto siga de generación en generación hasta que Jesús venga. Amén. Pero ¿qué es lo que hay en medio de este tiempo? Una falta de identidad en la iglesia, una crisis de identidad. Hay una crisis. Dice: ¿y por qué tú dices eso, Armando? Porque hay una crisis de identidad. Bueno, yo voy a hablar de la realidad donde yo vivo, en Uruguay, y también donde me ha tocado ir y predicar en distintos países acá del sur de América. Porque muchas veces encontramos a creyentes, a iglesias y a líderes queriendo imitar al mundo por falta de identidad. Por ejemplo, en Uruguay, el 25 de agosto hay una fiesta que se llama, el 24 de la noche de la nostalgia. Alguien hace unos años atrás dijo: el 24 de agosto, el 25 es feriado, y el día de la independencia en Uruguay. Entonces dice: el 24 de la noche, los que organizaban baile, fiesta, dice: hagamos una de los recuerdos, dice, la nostalgia, escuchando música vieja de los 70, de los 60 en aquel tiempo. Entonces, esa fiesta cobró fuerza, y esa noche en todo el país, una fiesta donde todo el mundo, hasta los veteranos, salen a escuchar su música de su época. ¿No? Es gente que ya de 50 años, 60, que ya están en su casa, allí con su nieto, pero ese día, esa noche, dice, hay que salir porque es la noche de la nostalgia. Entonces, todo, la sociedad se mueve en base, todo es un decir, ¿no? Pero gran cantidad de gente se mueve y es muy importante todo el mes promocionando. Entonces, el mundo tiene eso, esa fiesta, y aún los jóvenes no tienen mucha nostalgia, porque un joven nostalgia de la niñez, de repente, del trompo, no sé, de la abuelita, ¿no? Pero aún los jóvenes salen también porque la noche de la nostalgia, no se escucha música vieja, porque siempre se dice por ahí que lo de antes fue mejor, que la música de los 80, de los 70.
No voy a hablar de nombrar a nadie. Entonces, eso sucede. Entonces, la iglesia y muchas iglesias nuestras y muchas reuniones de jóvenes, esa noche hacen la fiesta también. ¿Y qué dice? Van a tocar coritos viejos, canciones viejas, ¿no? Bueno, y hacen eso. Es más, hemos llegado al punto donde he visto grupos de jóvenes de distintas iglesias nuestras, estoy hablando de las asambleas de Dios, que llegan a disfrazarse como en los 80, en los 70, a hacer una fiesta en la iglesia la misma noche. ¿Por qué? Porque se sienten menos. Porque te sientes menos que el mundo y no tienes tu fiesta. ¿Y esto quién es responsabilidad? ¿De los jóvenes o de los líderes? De los líderes. Entonces el liderazgo es el que está en crisis. Hay una crisis de liderazgo por falta de identidad, porque esos líderes no han entendido que lo que tenemos que hacer como líderes es ministrar al Señor, porque Él sí tiene poder. Su palabra tiene poder para cambiar jóvenes. Su Espíritu Santo sigue teniendo poder para convertir a la gente. Entonces, si quieres hacer una fiesta, tenemos libertad para hacerla cualquier día, ¿no? Tenemos libertad, pero si tienes que hacerlo el mismo día y con el nombre parecido y todo, y usar lo mismo, y más, usamos a veces para hacer afiche, usamos logo de lo que usa Hollywood, de las películas, usamos los logos, entonces, estamos como el pueblo de Israel cuando le dijeron a Aarón, haznos un becerro. Porque Moisés no sabemos que le haya pasado, así que haznos un becerro, porque las naciones vecinas vimos que tienen becerro y adoran allí a un ídolo. Entonces ese era el problema de Israel, y todos los problemas que venían del pueblo de Israel siempre era porque ellos miraban y querían hacer lo que las naciones vecinas, cuando ellos habían sido escogidos por Dios con un propósito para glorificar a Dios y para que el mundo, aún en ese tiempo Israel tenía una responsabilidad de misión también, de que a través de ello el mundo viera, y de hecho el mundo sabía que Jehová, el Dios de los israelitas, tenía poder, porque aún Rahab, la ramera, cuando llegaron los espías, ella dijo, yo sé que el Dios de ustedes le dará la victoria. Así que no era que el mundo no sabía quién era Israel, pero ellos, por falta de identidad también, no cumplían el propósito, y luego venían desastres. Así que hay una crisis donde queremos allí por falta de saber quiénes somos. Ahora, la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dice, el Hijo de los libertades seréis verdaderamente. Y un cristiano, un joven que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se le encuentra al Señor Jesucristo? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, ese no se va más de la iglesia. En un culto de joven tú predicas la palabra. Si lo haces con más o menos dinámica, si lo haces más juvenil, menos juvenil, ese no es el asunto. La forma no es el asunto. A veces revisamos la forma y dice, ¿no será que no estamos ganando gente por la forma? Y olvidamos que el poder está en la palabra, en el Espíritu Santo. No es la forma. Yo no critico la forma. Algunos empiezan a debatir y ya se arma un bando de allá y un bando de acá, no, porque ellos son muy conservadores, estos son muy liberales, porque no usan corbata, porque saltan, porque no saltan, y ese no es el asunto. El asunto es cuando sacamos la confianza de lo que Dios nos ha dado, que es su palabra, y pensamos de que tenemos que modificar la forma para ganar. No hay problema con la forma. Dios da la estrategia a cada uno, para el lugar. Para eso también yo andaba por ahí en los cultos, a veces he estado en un culto que yo no haría en mi iglesia, y otros van a mi iglesia y dicen, no voy a la iglesia Armando, porque el domingo empiezan a cantar la libertad en la casa de Dios y toda la congregación, los veteranos, los jóvenes, todo. Y sí pasa. Así que algunos allá en Uruguay dicen, no, Armando es muy liberal, mejor no vamos allá a la iglesia porque saltan. Pero después hay otros que dicen, no, Armando no vamos porque es muy conservador. No, porque Armando es muy de la palabra, dice. Entonces no es que uno sea o no sea, es conforme a lo que Dios dice en su palabra. A Dios no se le adora como yo pienso, como tú piensas, se le adora como Él dice que se le adora, en espíritu y en verdad. Amén.
Ahora, ¿por qué hay crisis de identidad? Yo me he puesto a pensar y hay varias razones. Una es falta de un nuevo nacimiento. Porque Nicodemo tenía toda la religión y conocía la doctrina y todo. Sin embargo, Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entendió nada. Solo dice, ¿qué es eso? ¿Me va a meter en la panza mi madre? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y Jesús le dijo, no, es un asunto del Espíritu. Es un asunto que lo hace Dios. Pero tiene que ver con la determinación, con la decisión de uno. Eso lo hace Dios. Pero ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Es una determinación. ¿Recuerdan el tiempo de Elías? Conocemos el pasaje en la época del rey Acab. Una crisis espiritual terrible donde la reina sentaba a su mesa a los profetas falsos, los profetas de Jehová eran perseguidos. Estamos hablando que el gobierno era teocrático, donde los reyes tenían que cuidar por la sanidad espiritual del pueblo. Sin embargo, era idolatría lo que había. ¿Recuerdan? Y dice que Elías allí convoca al pueblo, conocemos la historia, y convoca y desafía a los profetas falsos. Y entonces allí dice que él dice, bueno, hagamos una cosa. Hagan ustedes primero un altar e invoquen a su Dios, a ver si viene ese Dios, envía fuego, no pongan fuego en el holocausto, sino que el Dios de ustedes envíe el fuego y se consuma el holocausto. Bueno, el asunto es, conocemos la historia, gritaron, se lastimaron, mucha bulla, mucho espectáculo, pero nada de poder, religión muerta. Y ese es el riesgo hoy día, que la iglesia evangélica se transforma en una iglesia sin poder, que nuestra iglesia evangélica se transforma en una iglesia sin poder para salvar las almas, sí con mucho ruido, sí con mucho show, con mucho espectáculo, sí con mucho esfuerzo humano. Nos desgastamos a veces haciendo cosas y ponemos todas las luces y ponemos el humo y ponemos el yo, pero muchas veces en esos yo no está la presencia de Dios. Ahora, yo lo digo y yo hago lo mismo. En nuestro campamento ponemos luces. Comenzamos en el 2007 haciendo un campamento en el distrito y se había abandonado la actividad de jóvenes, así que nos pusieron a trabajar con los jóvenes en nuestro distrito. Y allá, entonces, con la comisión, Pastor Rubén en ese momento no era pastor, era un líder de jóvenes, era mi ayudante y otro más, Pastor Moisés. Entonces dijimos, vamos a hacer un campamento. Y dije yo, bien, vamos a hacer un campamento que se han abandonado, un campamento de jóvenes, porque ya no iba nadie. Entonces, vamos a preparar todo así como se prepara acá, una banda, luces. Entonces trajimos, conseguimos sonido, todo, y armamos una carpa para 120 personas, con poca fe, porque como se había abandonado, porque iban 20, ya no iba nadie, y bueno, de 100 nos va a dar, 120 nos va a dar. Gracias a Dios, esa vez no nos dio, pero empezamos a bajar las cosas. Entonces empezamos a bajar las luces, todo, y de repente bajaron la maquinita de humo que está por ahí, ¿no? Allí está, igualita esa. La máquina de humo, ¿no? Entonces el pastor Rubén, que ahora es pastor, siempre fue muy conservador, muy, ¿no? Entonces me mira y dice, así como dice, para, ¿no? ¿Y eso qué? Y yo le digo, una máquina de humo. ¿Una máquina de qué? De humo. ¿Y eso para qué me dice? Y lo que sabemos que ponemos humo, para que es el humo, ¿no? En el escenario, el humo se larga para que las luces se marquen, se dibujen, y es una decoración. ¿Ah? No es más que eso. Pero nunca se lo dije, porque si no, no iba a caer. Pero me vi tentado a decirle esto. A decir, ¿sabes qué? La trajimos porque yo leí en la Biblia que una vez la casa del Señor se llenó de la gloria de Él y toda la casa se llenó de humo. Y si por las dudas no se llena de la gloria de Dios, prendemos la maquinita. Es tragicómico, porque a veces confiamos en todo eso, y eso son instrumentos. Y las luces es una decoración, como cuando se ponía cortinas, ahora se usan más luces y todo eso. Es una decoración que tiene que quedar en eso. Pero a veces decimos, no, hagamos el yo con todo. Y Dios nos ha bendecido, los evangélicos podemos contar con el mejor sonido, con las mejores luces, al igual que el mundo, pero nosotros no competimos con el mundo. El mundo necesita de nosotros. Ellos pueden tener todas las luces, pero no tienen vida. Por eso los jóvenes se drogan.
No se drogan porque están contentos. No van a la fiesta porque están contentos, porque están pasivos. No bailan cumbia porque están contentos, porque están pasivos. No se suicidan porque están contentos. Todo esto está pasando en vuestro país y en mi país. Pero es el tiempo de la iglesia. Pero es el tiempo de la iglesia con identidad. Si nosotros entonces estamos mirando al mundo y sintiéndonos menos que el mundo, estamos en el horno. Necesitamos tener convicción. Mi hermano, un joven convencido, entregado al Señor, lleno del Espíritu Santo, entonces se transforma en la iglesia del Señor Jesucristo fuera del templo. Porque se escucha hablar, y van a escuchar hablar ustedes del mensaje de la iglesia, sacar la iglesia fuera del templo. ¿Y cuál es la manera de sacar la iglesia fuera del templo? Es hacer actividades en la calle, hacer en la plaza. Nosotros hacemos allá en nuestro barrio, donde llegó la iglesia, comenzamos en una carpa, luego comenzamos a hacer actividad en la plaza del barrio, y todo eso. Y eso está bien, es una manera de evangelizar, de proclamar el nombre de Cristo, de sembrar la palabra. Pero la iglesia fuera de los templos no es eso. La iglesia fuera de los templos somos tú y yo, viviendo lleno del Espíritu Santo, donde estamos, en el trabajo, en medio de la familia, en medio del estudio. Allí nosotros reflejamos a Cristo, allí estamos, y no va a pasar que tú tengas que hablar, sino alguien se te va a acercar porque tú estás lleno del Espíritu Santo a decirte: ayúdame, dame un consejo, necesito una ayuda, porque Dios los va a mandar allí. ¿Recuerdan Pablo cuando quiso ir allí por unos lugares y dice el Espíritu Santo se lo impidió? Y tuvo una visión y vio a un varón de Macedonia y le dijo: pasa y ayúdanos. Porque muchas veces nosotros queremos ir aquí, allí, allá, y el Espíritu Santo sabe dónde está la necesidad. Cuando entramos en esa dimensión realmente de comunión, que era el punto que va a venir a continuación, entramos en esa comunión, en esa sensibilidad, entonces el Espíritu Santo nos va llevando. Y eso es la iglesia fuera de las cuatro paredes. Muchos, los que se van al otro extremo, nos critican porque dicen: cantan en el templo. Y si cantamos en el templo, ¿por qué no vamos a cantar en el templo si nos congregamos para cantar y alabar a Dios? Pero mi vida refleja afuera. Y en mi iglesia hay jóvenes que esta realidad se ha dado. Hay 2 jóvenes que trabajan conmigo. Tenemos un negocio allí en el centro de la ciudad. Y yo he visto esto, pero yo he observado como en toda la cuadra allí, ellos han ido ayudando, la gente le ha ido a buscar ayudar, a buscar a ellos en busca de ayuda, y han terminado entregando una cantidad de personas a Cristo. Ellos nunca salieron allí con la Biblia, vengo a hablar de Jesús, sino que trabajaron allí, la vecindad lo conoció, cuando tenían un problema lo iban a buscar, y aunque son jovencitos, entregaron ancianos a Cristo, entregaron a personas a Cristo allí. Eso es la iglesia. Pero si tú no tienes una identidad, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, entonces vas a salir a repartir folletos porque te dicen que hay que salir a repartir folletos. Y está bien que lo hagamos. Pero dejamos el folleto y luego nos vamos. ¿Por qué? Y hacemos muchas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Pero Dios sabe dónde está la necesidad. Y Dios usa a aquellos que realmente tienen una vida de comunión. Falta un nuevo nacimiento por falta de fe, falta de intimidad, de lo que estábamos hablando. Falta de intimidad con Dios. Mi vida fue marcada en la intimidad. Yo volví al Señor. Mis padres eran pastores. Hoy están con el Señor los dos. Estuve apartado del Señor, volví al Señor. Él me perdona. Siento el perdón de Dios. Es el milagro más maravilloso que he recibido, es el perdón de mis pecados. Dios después me ha sanado de enfermedades, pero el milagro más maravilloso es que Él haya perdonado mis pecados y me haya hecho su hijo. Y comienzo una vida de intimidad con Él. Y yo no quería hacer nada en la iglesia, solo quería ir a la iglesia y orar y estar allí en la primera fila, porque siempre cuando yo era el hijo descarriado estaba allá en la última. Está el hermano en la mesa allá. ¿No quiere decir que estés descarriado, hermano? No sé, no te conozco, no parece. Sé que no es verdad. Pero la verdad es que esa era mi posición, pero cuando vengo a Cristo entonces me venía en los primeros lugares, porque quería estar más cerca del que predicaba, parecía que estaba más cerca de Dios, aunque Dios llena toda la casa. Ahora, esa era mi historia, entonces quería adorarlo, entré en comunión con Él, una comunión, una intimidad. En mi trabajo esperaba que no viniera nadie para poder orar y leer la Biblia,
y buscaba el tiempo allí para comunión. Yo nunca pensé ser pastor, mucho menos ser líder nacional de jóvenes, ni quería nada, yo solo quería tener comunión con Dios. Me decían, porque tú vas a predicar, sí, también, pero yo quiero tener comunión con Dios. Y hoy soy pastor de una iglesia que ha crecido gracias a Dios. Pero si Dios mañana me dijera, mira hermano, tienes que dejar el pastorado, quiero que te sientes en la banca, estaría feliz, siempre y cuando no perdiera la comunión con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la intimidad con Dios. Porque David va a aparecer allí, en la escena donde el pueblo de Israel enfrentaba a los filisteos y Goliat aparecía cada día, y va a aparecer en esa escena con esa convicción y esa fe, porque tenía intimidad con Dios. Y fíjense que cuando alguien tiene intimidad con Dios, ubica las cosas en su justo término, porque él identificaba que Goliat era el enemigo de Israel. Y además él estaba enojado por la reputación del pueblo de Dios. Porque él no dice, yo lo voy a vencer y van a ver que soy famoso. Él dice, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Pero los hermanos de David, junto con todo el pueblo, que le había dominado el miedo, ¿por qué? Por falta de comunión, por falta de relación con Dios. Entonces, cuando no tenés comunión con Dios, no tenés relación, entonces viene el temor. Por eso dice Romanos, también habla allí de que el Espíritu Santo realmente saca el temor y Él nos da certeza de que somos hijos de Dios, por el cual podemos decir, Abba Padre. O sea, tener esa confianza, Él es mi Padre, me va a ayudar. Estoy seguro, voy adelante, porque Dios está conmigo. Y los hermanos llegaron allí y por esa falta de comunión, dominados por el temor al igual que todo el pueblo, porque nadie se animaba a salir, enseguida, ¿contra quién comenzaron a pelear? ¿Contra Goliat? No, empezaron a atacarlo a David. Empezaron a decir, no, has venido aquí a la batalla, mira, para ver sangre. Y empezaron a atacar a quien no era. Y él dice, ¿qué hablan ustedes? Dice, son meras palabras, o sea, ¿qué están hablando? Están confundiendo. Y así a veces en la iglesia comenzamos a pelearnos entre nosotros por falta de comunión y perdemos de vista quién es el enemigo. Y que el líder, y que el pastor, y que el hermano me miró así, me miró allá, es falta de comunión y de relación con Dios. Cuando tenemos esa certeza por la intimidad que tenemos con Dios, tenemos bien claro quién es el enemigo de las almas y dónde está la batalla. Así que es una estrategia que el diablo tiene de hacernos enfrentar con nosotros. Y no solo eso, sino que comenzamos a competir entre nosotros y comenzamos a hacer actividades porque aquel hace. Entonces yo voy a hacer y subo la foto a Facebook para que vean, así te dan envidia. Y sabe que si tenés mucho me gusta, pues alegrado. Si tenés poco me gusta, pues estás matando la envidia. Ya te pones me gusta. Pues así cuando yo de repente estoy predicando y suben una foto, yo no subo muchas fotos, pero te ponen me gusta, ¿verdad? Pero cuando ando de paseo por ahí pongo una foto en la playa, no tengo casi me gusta. Pero nos lleva a eso el diablo a veces. Estamos cerrando. Entonces eso nos hace de que perdamos poder. Y nos transformamos en una iglesia con mucho ruido. Y mire que hay eventos, y mire que hay recitales cristianos. Y yo he estado en muchos de ellos. Y he estado en algunos donde he tenido que ministrar, donde la banda a la hora de ministrar, de orar, comienza a subir el volumen, ¿no? Y he estado cuando a veces el predicador dice, fuego de Dios, y lo único que es volumen más alto nada más. Y viene y mete volumen, y los chicos una vez terminamos un culto y en una escuela juvenil de pastoral allí en Lima, y se acerca, después que termina, y yo no había ministrado, por la duda, ¿no? Entonces se acerca, dice, pastor, ustedes nos dicen que busquemos el Espíritu Santo, dice que el Señor nos va a bautizar con el Espíritu Santo, dice, pero ¿sabe qué pasa? Que yo oro, dice, pero ni siquiera me escucho, porque me están dando los parlantes que no sé eso. Y la verdad, o sea que a veces queremos nosotros realmente crear el mover de Dios, y el mover de Dios no se crea. Es el Espíritu Santo derramándose cuando hay un corazón buscando a Dios y cuando hay una restauración del altar personal a Dios. Porque déjame decirte que Elías
Luego que todos estos falsos profetas no pudieron, porque no hay Dios fuera de Jehová. Podrá haber muchas luces, pero no hay poder que cambie las vidas, solo el poder del Espíritu Santo. Podrá haber mucho dinero, podrá haber mucha bendición económica, pero solo el poder del Espíritu Santo cambia las vidas. Así que Elías convoca al pueblo y dice: acérquense a mí. Y le hace una pregunta. Le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo no se van a determinar? Y en esta mañana, déjame decirte, sé que Dios le está hablando a personas aquí en este lugar. Jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, que Dios le está hablando y ya le viene hablando. Y tú tienes que determinarte y te dice: ¿hasta cuándo no te decidirás? Si Jehová es Dios, servidle. Si Dios es Dios y Jesucristo es tu Salvador, sírvele. Sírvele. Y esa determinación es dentro del corazón. Eso es dentro del corazón. El día que yo tomé esa determinación, nadie lo supo. Fue en un lugar donde estaba solo. Yo le dije: Señor, te entrego mi vida para hacer lo que tú quieras. Entonces, lo segundo, dice que Elías convocó al pueblo y restauró el altar de Jehová que estaba derribado. El altar de Dios. Los altares de Baal florecían por todos lados, pero el altar de Jehová estaba destruido. Y en nuestras iglesias hay muchos altares personales que los ministerios se hacen. Son altares a los ministerios, pero hay que reconstruir el altar de Dios, donde Dios se lleve la gloria, donde Dios sea alabado, donde Dios diga lo que hay que hacer, y no nosotros armar las cosas y decir: bendice esto, Señor. Así que Elías recompuso el altar. ¿Y qué pasó cuando recompuso el altar? Oró a Dios. ¿Y qué pasó? Vino fuego del cielo. Aleluya. El Espíritu Santo, mi hermano, viene y convence de pecado. Amén. Todo el Espíritu Santo viene y transforma. Amén. Viene y sana, mi hermano. Amén. Y el Evangelio es poder de Dios. Amén. Sigue siendo poder de Dios. El apóstol Pablo, alguien que tenía identidad, decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas. Amén. Mire, usted puede contar muchos testimonios, yo puedo contar muchos testimonios, pero algunas de las cosas que están pasando allí en nuestra iglesia. Yo tengo un primo, hijo de un tío mío, que toda su vida fue delincuente, drogadicto, alcohólico, poco menor que yo creo que es. Y su vida arruinada. Solo lo veía cuando iba a pedirme dinero. Y me enojaba cuando venía a pedirle dinero porque nunca trabajó, siempre escapando de la policía, siempre drogándose. Esa era la visión que yo tenía de él, esa era la realidad de su vida. Un día cayó en la iglesia, estábamos construyendo una parte del templo y cayó en la iglesia allá, primo, dice: aquí ando, tengo que irme para Rocha porque andaba escapando de la policía, ¿no? Y yo le hablé y le dije, pero era nochecita así, contra una pared, estábamos en el terreno, así la parte esta estaba del templo viejo y acá íbamos a construir el templo nuevo. Y le digo: José, ¿tú no quieres cambiar de vida? ¿Tú no quieres una vida distinta? Y él me dice: ¿tú qué crees, primo? Claro que quiero, pero no puedo. Yo le dije: pero hay alguien que puede darte una vida nueva, y a Jesucristo. Y le hablé de Jesús y dije: ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí, quiero. ¿Quiere hacer conmigo la oración? La sencillita que conocemos y que hacemos siempre. Hicimos la oración, terminamos de hacer la oración, me dice: primo, ¿tenés 50 pesos? Dice. Y yo me frustré porque dije: este con tal que de plata recibe a Jesús, se bautiza, hace todo, y se fue. Pero no fue en vano, porque él fue sincero ese día. Pasó el tiempo y un día cayó a mi iglesia no hace mucho, transformado en otra persona. Gloria a Dios. Cambiado. Y ahí me cuenta el testimonio. Y ahí sé todos los pormenores que yo no sabía. Y hace poco dijo: porque alguien oró por mí, allá afuera era oscuro, ni se acordaba que había sido yo, si te había pasado ese día, ¿no? Dice: y a partir de ese día, dice, yo vivía bajo una palmera por 2 años cerca del cementerio Maldonado,
me tapaba con unos cartones, era una rata, solo me faltaba que me creciera la cola para ser una rata. Y tenía por qué ser así, porque cuando ellos son como 7 hermanos, nosotros somos 8 hermanos, cuando ellos eran chiquitos, la madre se fue y los abandonó y los dejó con el padre. Él me decía, y yo iba a la casa de tuya, primo, dice, veía a tu madre hacerte la leche. Dice, mi madre no estaba para hacerme. Entonces, todo el problema del pecado en el mundo, todo el problema que trae, así que tenía con qué ser un rebelde, un renegado. Pero pasó algo. En un momento andaba escapando con la policía con un revólver, se pega un tiro en un pie, dice, porque estaba fuera a arreglar cuenta con otro. Y lo llevaron al hospital, pero se escapó del hospital porque ahí iba a venir la policía, así que se quedó ahí, el pie se le infectó, se le estaba por perder el pie, dice, y no sabía lo que hacer, entonces lo mandaron a remar. Acá funciona remar, sí, esto que ayudan a los adictos y todo eso. Lo mandaron a un lugar de remar allá, dice, y fui allá, dice, allá no me curaron ni nada, nadie me curó, dice, remar no es para curar el pie ni para curar el pie. Dice, me mandaban a orar, dice, a buscar a Dios, a humillarme delante de Dios. Y ahí tuve un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Ahí tiene un encuentro con Dios. Y lo primero que sucede, que me cuenta él, que él siente, y no tenía teología ni nada en su vida, es que tiene que perdonar a la madre. Eso no lo hacen los psicólogos, no lo hacen los psiquiatras, eso lo hace el poder del Espíritu Santo. El perdón a la madre, él queda libre. Y segundo que él siente que tiene que buscar a la madre y pedirle perdón por ser un mal hijo. Eso solo hace el Espíritu Santo. Amén. Y yo entendía que cuando hiciera eso mi vida iba a despegar. Así que mandó buscar a la madre. Dice, llevaron a mi madre, mi hermana, dice, le pedí perdón. Dice, ella no entendió nada, dice, pero yo quedé libre. Aleluya. Entonces quedó libre de su pasado a una nueva vida en libertad en Cristo. Y ahí sigue contando sus bendiciones y ya está en la iglesia. Y como ese, muchos testimonios más. Un joven que llegó hace poquito a la iglesia, Emiliano, y él luego me cuenta el testimonio también, después de varios días de verlo. Me siento allí con él y me empieza a contar el testimonio y yo me maravillaba y glorificaba a Dios porque ese es el poder de Dios. Llegó a la iglesia también con deseo de suicidarse, su hermano ya se había suicidado. Y con una tristeza, aunque era jovencito, dice, ¿por qué estaría triste? Pero la juventud sin Dios está muerta. Así que allí estaba, llegó a la iglesia y no solo eso, sino que le había dado un parálisis por el gran estrés de la tristeza, todo fue a los médicos, se mandaron un montón de pastillas, me fui del hospital con un montón así de pastillas, tomaba todo eso, dice, pero un día fue a buscarme Nandi, otro joven de la iglesia. Y dice, no vamos a la iglesia, Dios te va a sanar, deja todo, la pastilla, ten fe en Dios, vamos a la iglesia. Y viene a la iglesia, un culto de jóvenes, y se sienta por allá atrás. Y Cecilia, una joven de la iglesia, va y le dice a Johnny, líder de jóvenes, anda y ora por ese joven. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Y Johnny fue y dice, sí, quiero orar por ti, que sí, tengo paralizada la cara. Ya había recibido a Jesús. Y Johnny ora por él. Y todo esto me cuentan después. Entonces después viene el otro culto. Dice, ¿qué pasó? Y estaba sano. Dios lo sanó. Pero lo más maravilloso, dice que no fue eso, sino que después quedándose en el culto, la tristeza todavía no se le iba. Pero en un momento del culto, dice, en un coro que Dios lo tocó, estaban cantando un coro, dice, una canción. Dice, y fui libre. Dice, comencé a llorar, fui quebrantado, y se fue la tristeza. Es un muchacho lleno de alegría, te abraza. Entonces, y yo por curiosidad dije, ¿qué coro, no? Vengo a tus pies, no sé, alguno de esa adoración. No era uno de alabanza, era ese de, ¿cómo se llama? El de Goliat. No hay nada imposible para Dios. Así que el Espíritu Santo usa como quiera. A veces pensamos que los de adoración van a quebrantar a la gente. Sin embargo, es el poder del Espíritu Santo que quebranta a la gente. ¿No? No es la música son instrumentos. A veces ponemos la confianza en la música. Si no tenemos grupo de alabanza, parece que nos falta algo. Si no tenemos para ministrar. Y ora.
Y voy terminando porque se me acaba el tiempo. Mañana creo que tengo otro rato con ustedes. Cuando Elías clama a Dios, Dios envía fuego del cielo. Fíjense qué importante. Jesús le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. Ellos habían estado 3 años por lo menos con él. Habían recibido la instrucción directamente de Jesús. Habían ya hecho ministerio práctico con Jesús. Habían visto milagros. Sin embargo, Jesús le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos luego. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y yo me imagino todos esos días ahí orando y algunos diciendo, porque como 500 fueron los que lo vieron ascender al cielo, pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo dice que había unos 120. Así que esos días algunos dirían: muchachos, ya oramos bastante, vamos a salir a predicar en la calle, vamos a hacer evangelismo personal, vamos a armar ahí afuera una campaña. Pero me imagino otro allí diciendo: no, muchachos, esperen, tranquilos. Jesús dijo: no salgamos hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que más cuesta a la iglesia, obedecer la palabra de Dios, para que pasen las cosas de Dios. Entonces nosotros somos haciendo cosas, nos transformamos en una religión que aún la gente mismo luego dice: no hay poder. Pero siempre está la iglesia de Jesús que tiene poder. A través de la historia existe la iglesia de Jesús. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, entonces se paran. Y aquellos discípulos que hacía poquito tiempo estaban llenos de temor, con la puerta cerrada porque habían matado a su maestro y pensaban que vendrían por ellos. Aquellos discípulos que se habían desanimado, habían vuelto a pescar, algunos habían vuelto a pescar allí. Ahora se ponían en pie llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y había muchas conversiones. Amén. Somos pentecostales, hermano. Aunque la Iglesia Universal nos haya quitado el título de la Iglesia de Dios es Amor, somos pentecostales. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Creemos en el poder de la palabra. Amén. Así que, mi hermano, somos la iglesia del Señor. Dios sigue actuando a través de su iglesia. ¿Cómo van a ver a Jesús? La chica que dirigía los coros lo dijo, ¿no? ¿Cómo van a ver a Jesús? A través de nuestras vidas. Jesús no está ahora en la tierra, pero está en la iglesia. Y dice: ¿porque somos perfectos? No, porque el Señor está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Así que lo último, y termino, es muchas veces por lo cual hay falta de identidad en los creyentes, es por rebeldía. Conocemos la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, recuerden, era hijo, pero se fue de casa del padre. ¿Por qué? Por rebeldía. Porque dijo: está bien, pero yo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida con lo que me toca, con lo que es mío. O sea que estaba en su egoísmo y dijo: voy a ser feliz. Y se fue y malgastó todo y terminó arruinado. Y no le duró la felicidad hasta que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre y todo, volveré, quizás me perdone, quizás me ponga como uno de los jornaleros. Y lo más maravilloso, jóvenes y hermanos, es que el Padre le estaba esperando. Y se muestra el corazón de Dios. Dios nos ama. Y si nosotros nos ponemos rebeldes, los que perdemos somos nosotros. Dios está ahí esperando. Y cuando le vio venir, no lo esperó cruzado el brazo diciendo: ah, viniste con el caballo cansado. Ah, mira cómo venía hecho pedazo. Dios no es así. Dios se adelantó, le abrazó. Cuando uno comienza a caminar hacia Dios, o un día se levanta y dice: voy a orar a Dios, voy a buscar a Dios, no es que tengas que hacer mucho sacrificio, orar mucho, decir 40 Padre Nuestro, prender 30 velas, no. A ver, hacer ayuno como sacrificio, no. Dios ve la intención del corazón. Cuando tú un día te levantas y dices: Señor, voy a buscarte, te necesito. Las oraciones que cambiaron mi vida no fueron largas oraciones hechas en el templo,
todas esas oraciones armadas, Padre nuestro que está en el cielo, sino que fue que en mi corazón dije, Señor, te necesito, quizás tú puedas perdonarme. Y rápidamente Dios se mueve y siente su presencia, su abrazo, su amor. Y el padre dice que a ese muchacho que volvió le puso un anillo. ¿Por qué le puso un anillo? Porque lo vistió con lo mejor, porque era su hijo, seguía siendo su hijo. Seguía siendo su hijo, no lo había borrado de la libreta matrimonial. El otro no entendió que estaba en la casa, porque el otro dice, se fue, vivió perdidamente, porque el otro pensaba que se había divertido con lo que se fue, pero en realidad en el mundo nadie se divierte. Son placeres pasajeros que crean un gran vacío, que es el pecado, que crea un gran vacío. Pero a veces los que están en la iglesia y ven que alguien se va al mundo piensan que él se está divirtiendo y yo estoy acá. ¿Cuántos han tenido ese sentimiento? Solo yo nomás. Cuando éramos jóvenes decía, ¿qué tal el mundo? Mira, yo estoy acá cantando por himno. Pensando que el otro se divierte. ¿Qué pasó eso? Y la verdad es que en el mundo es mentira y sabemos lo que por allí anduvimos. Entonces el hijo no entendía eso, pero el padre sabía que el hijo estaba muerto de haber. Y somos hijos de Dios. Y si tú estás en esta mañana, en este lugar, es porque Dios te ha traído a sus caminos. Pero se necesita determinación. El tiempo se acabó, así que solo haré una oración sencilla. Pero te invito a ponerte de pie allí donde estás. Dios está levantando una iglesia que no es una congregación en un lugar, es una iglesia en todo lugar, de jóvenes, de distintas edades, de hermanos de distintas edades, distintos contextos, pero que aman a Dios. Y que más allá de sus defectos, más allá de nuestras debilidades, dice, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Y de ahí vendrá el resultado, hermanos. Porque del derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, allí vino el resultado, hermanos. Y muchas veces la obra de Dios verdadera no sale por los canales de televisión. Sino que la iglesia es aborrecida por el mundo. Sino Jesús miente, Jesús no miente. Y Él dice, si me aborrecieron a mí, a ustedes, muchachos, déjame decirte que van a aborrecer. Pero yo no he encontrado en esta vida mejor cosa que hacer que servir al Señor Jesucristo. Yo tenía proyectos empresariales, podía haberme desarrollado muchas cosas, pero un día Dios me llamó. Y esto es lo más maravilloso que hay para hacer en esta tierra. Porque además, el estar en Cristo es el estar completo. El mundo no hace presión sobre mí, porque en Cristo estoy completo. No tengo que competir con nadie, porque en Jesús estoy completo. Y nuestra corona será en el cielo. Amén. Cuando el Padre diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero en medio del tiempo que estamos en la tierra, Dios nos usa para justamente seamos una iglesia con poder salvar a las personas. Y que así como un día nosotros nos encontramos con Cristo por medio de otra persona que nos habló de Jesús, sigamos nosotros así. Aleluya. Y que cada evento, cada culto, cada campamento, cada tiempo que nos juntamos sea una oportunidad para adorar a Dios y que eso sea una herramienta en las manos de Dios. Hay una cosa más que la compartiré mañana. Yo quiero orar en esta mañana para terminar.
Y sé que Dios le está hablando a personas en esta mañana, jóvenes, que tú sabes. Y que tú lo que tienes que tomar es la determinación, más allá de lo que hagas y de tus planes, de decirle: Señor, aquí está mi vida. Hoy la pongo en tus manos. Seguirás mañana trabajando, seguirás mañana estudiando, pero Dios comenzará a llevarte por sus propósitos. Y mi hermano, el lugar donde más feliz puede ser una persona es en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Amén. Allí donde estás, Dios te está hablando. Dios necesita una decisión en tu corazón. Por eso Josué también le dijo: gente, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Elías le dijo: ¿hasta cuándo predicaré? Si Dios es Dios y Cristo es el Señor, pues entonces pon tu vida en las manos de Él. Allí donde estás, si hay alguien que Dios le está hablando, levanta tu mano, que vamos a hacer una oración sencilla pero de corazón. Si Dios te está hablando, aleluya, aleluya, mantén tu mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, tú has hablado, tu Espíritu Santo convence, y ahora tú miras la decisión de cada uno, Señor amado. Que no nos conformamos a pasar por la iglesia, sino queremos ser tus hijos. Amén. Aquellos que están cerca del Padre y que le dicen: papá, ¿qué hago? Dime lo que hago. Aleluya. Yo voy, yo hago, porque yo te amo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, sé que tú estás ministrando en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Jesús. Amén. Gracias, Señor.